Amados, ¿cómo están? Qué bendición tenerlos aquí con nosotros. Estamos siguiendo, ¿verdad?, con el tema que comenzamos la semana pasada, el cual es Jesús en el tabernáculo. Estamos hablando del arca. Este es el segundo tema que vamos a ver. Ustedes saben que tenemos como texto base Juan 1:14, el cual dice, es la versión BTX, y dice: el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo descendió a hacer morada en medio de nosotros y que trajo su vida para nosotros también. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo es que el Señor Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, le habla a Moisés para que él haga o levante el tabernáculo. Y dentro de todo el mobiliario que hay dentro del tabernáculo, el Señor dice esto, Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. No vamos a leer lo demás porque en este día nos vamos a centrar en ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos el arca en el sentido de recolección, ¿verdad? Jesús el recolector, el que recolecta almas, el que viene a unir a su pueblo, el que trae a todos al conocimiento del Padre, amén. Este día nos toca a nosotros hablar de esta que tengo resaltada, la cual es ataúd. Entonces dice, a mí me llamó mucho la atención que diga, es la palabra Aarón, H717, en el sentido de recolección, caja, arca o ataúd. Viene de la raíz primaria hebrea 717, ara, raíz primaria, arrancar y recoger. Pero nos vamos a quedar hoy con el segundo significado, el cual es ataúd. Miren, según la RAE, es decir, el Diccionario Real de la Academia Española, dice recipiente, generalmente de madera con tapa en el que se deposita un cadáver para ser enterrado o incinerado. Entonces a mí me llamó mucho la atención el asunto de que entre el significado del arca estuviera ataúd. ¿Y cuál es la implicación de esto? ¿De qué nos habla? Eso es lo que hoy vamos a aprender. Una de las cosas que podemos ver es que dice aquí que el arca de madera era de acacia. Lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Y hablamos de que esto representa nuestra humanidad. Amén. Y hablamos del oro que representa la gloria de Dios. Y aquí tenemos una figura escatológica o futura, ¿verdad?, de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo. Ataúd implica muerte, ¿verdad? Y entonces ahora vemos aquí el arca de Dios, revestida por dentro por oro y por fuera por oro, pero en medio está también la madera, la humanidad, el cuerpo de Cristo humano, si lo pudiéramos decir de esta manera. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Residía en el Señor Jesucristo la gloria de Dios? ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Estaba revestido de oro por dentro. Amén. ¿Manifestaba el Señor Jesucristo la gloria de Dios? Estaba revestido de oro por fuera entonces, ¿verdad? Y era hombre, era madera, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Entonces entendemos que el Señor Jesucristo era un arca, porque estaba revestido por dentro con la gloria de Dios, la madera, ¿verdad?, que tipifica la humanidad, y la gloria de Dios por fuera, que era manifestada a todos los que la veían. Entonces, el Señor Jesucristo camina en medio de nosotros, como el arca estuvo en medio de su pueblo, el Señor viene como esa arca en medio de su pueblo también. Mas en Juan 1, dice, capítulo 1, habla y dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Fíjense que en el Antiguo Testamento encontramos una historia de Samuel y encontramos que Samuel ya era viejo
Sus hijos no andaban en el camino de Dios. Y entonces el pueblo se levanta a hablarle a Samuel y le dice, mira Samuel, nosotros queremos un rey. Queremos que pongas un rey sobre nosotros como los demás pueblos de la tierra. Ojo que ahí dijeron como los demás pueblos de la tierra, no dijeron como Dios. Y entonces Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, escúchalos. En todo lo que te digan, escúchalos. Porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que yo sea rey sobre ellos. Cosa tremenda. ¿Por qué? Porque Dios era rey sobre ellos y Él caminaba en medio de ellos. Esa arca del pacto que estamos viendo, cómo era que se hacía o cómo la hicieron ellos, tipificaba la gloria de Dios caminando en medio de su pueblo. No era algo que todos los pueblos tuvieran, sino que era algo que marcaba al pueblo de Dios como algo extraordinario. Ese ataúd, digamos ahora en este significado de la palabra arca, implicaba la muerte de Israel hacia todos los demás ídolos, dioses con D minúscula. Entonces, ellos entregaron su voluntad, o se supone que entregaban su voluntad al Señor para que Él pudiera hacer su voluntad sobre ellos. Los escogió por sobre todos los pueblos. Los recogió, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que los recogió, los unió, los trajo a Él. Pero Israel hizo de menos a Dios. Cosa tremenda. Y ahora pasa el tiempo, pasan los siglos y en el Nuevo Testamento el arca vuelve a aparecer, pero no en la figura del Antiguo Testamento, sino que en una figura nueva, en una figura de hombre. ¿Por qué era necesario que esta arca viniera a manifestarse en medio de los hombres? Era necesario porque en el antiguo pacto no había redención de pecados, solo había paz entre Dios y los hombres. Presentaban un cordero y había paz. Si no presentaban el cordero, entonces eran enemigos con Dios. Y por eso el Señor levanta al sumo sacerdote, creo que ya lo hablamos en algunos temas, de qué era lo que hacía él. Presentaba un cordero por él y por el pueblo. Pero ahora se presenta el cordero directamente. El cordero perfecto, el cordero santo, en el que no tiene mancha, no tiene arrugas, sino que es perfecto delante de Dios. Y se presenta delante de Dios. Pero esta figura que estamos viendo aquí nos habla de una madera muerta. ¿O estaba viva la madera? Estaba muerta, ¿verdad? Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos apartados de la gloria de Dios. No alcanzábamos su gloria, no lo podíamos ver. Pero entonces viene el Señor Jesucristo a tabernaculizar entre nosotros, extendiendo Él su habitación, su morada, y ahora somos parte de Él. Y nos hace parte de su gloria, parte de su divinidad, parte de su genética, parte de sí mismo, pues. Y esto es importante. Entonces, si el arca del pacto era figura de Cristo, veamos ahora qué significa la palabra ataúd. Ya lo vimos que es para poner, ¿verdad?, un cadáver para ser enterrado o incinerado. Ahora la pregunta es, ¿Cristo es un ataúd o un sepulcro? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Aquí no es lo que yo diga, sino que lo que dice la palabra. Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia con los santos en luz, que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Estábamos muertos, ¿verdad? Ahora somos perdonados. Nuestros pecados son quitados. La muerte que nos correspondía nos es quitada. Y sigue diciendo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Aquella arca que nosotros vimos en el antiguo pacto era la figura de Dios, como lo estamos hablando.
Ahí era donde se manifestaba la gloria de Dios, donde descendía el fuego, descendía la nube, la presencia de Dios se manifestaba a su pueblo. Dios le hablaba al pueblo por medio de esa arca. En Hebreos 1:1 lo leíamos la semana pasada, dice: y habiendo el Padre hablado por mucho tiempo, de muchas maneras a su pueblo, a los padres, por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, si el arca era esa figura del Dios invisible, ahora Cristo se convierte en la figura de Dios. Recuérdense ustedes que dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen exacta. En Él está el poder completo de Dios. Él era y es Dios hombre y Dios en espíritu. Era 100% hombre y 100% Dios, pues. Amén. Y eso es algo increíble, poderoso. Y entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas y en Él, todas las cosas permanecen. Pero lo importante aquí es lo que dice, porque en Él, o sea, Él es un arca, es un recipiente que lo contiene todo. Y dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y en Él permanecen, en Él están adentro, permanecen ahí. Y sigue diciendo, verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, estaba el arca y el arca tenía un propiciatorio, ¿verdad? Que en figura es como una cabeza, es lo que está arriba de, ¿verdad? Entonces dice, Él es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿El primogénito entre qué? Los muertos. Entonces ya empezamos a entender cómo es que Cristo era un recipiente también. Y dice, a fin de que Él tenga en todo la primicia, porque agradó al Padre que Él habitara toda la plenitud. ¿De quién? De Dios. Amén. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces Cristo es el recipiente que lo contiene todo. En Él están todas las cosas en los cielos y todas las cosas en la tierra. Están en Él y en Él permanecen. Ahora bien, no es que haya pecado en Cristo. No. Porque nosotros somos pecadores, pero somos justificados por la sangre de Jesucristo. Amén. Y como somos justificados por la sangre de Cristo, somos introducidos en Él. Gloria a Dios por eso. Pero no solo eso. Dice la Biblia que toda la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Amén. Por cuanto hemos creído, nos dieron el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero hay un camino que seguir. Entonces aquí dice que Él es la cabeza y que Él es el que cubre pues todo. Ese propiciatorio era una tapadera que se ponía encima para tapar lo que había adentro. Amén. Entonces, Él nos cubre, Él nos tapa, Él nos guarda. Entonces, vamos a seguir adelante. Hebreos dice, Hebreos 9:3. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro. Ahora miren aquí dice cubierta toda, por completo, ¿verdad? De oro. En la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto.
Y sobre ella estaban 2 querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y como mismo, ahí lo mismo lo dice, hoy no nos toca hablar de esos 3 elementos directamente, porque esos 3 serían un tema de cada uno. Pero quiero hablar de esto. El maná era un alimento, el pan que había descendido del cielo. Amén. Y ese era para alimentar al pueblo de Dios. Dice que en el día anterior al sábado, ¿verdad? Que era el día de reposo, o al sabbat, perdón, él entregaba una doble porción. Y lo hablamos en otros temas, que el Señor Jesucristo se convirtió en el Señor del día de reposo. Y nosotros tenemos que entrar en Él. Ahora ya no solo es una doble porción para un día, sino que todos los días nosotros tenemos una doble porción. Dice Mateo 4:4, o Mateo 4, capítulo 4, habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. Y cuando el enemigo se aparece, le dice al Señor Jesús: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y el Señor responde algo bien tremendo y le dice: escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Salió el Señor Jesús del Padre? Amén. Él fue enviado a nosotros. Es la palabra viva que fue enviada a nosotros. Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Vaya, entonces vemos que también estos elementos se manifiestan en el Señor Jesús, porque Él es el maná, ¿verdad? Luego tenemos la vara de Aarón que retoñó. Esa vara de Aarón era figura de Cristo, que iba a morir, pero que también iba a reverdecer, que iba a resucitar. Amén. Entonces vemos cómo es que el Señor tiene esto, tiene las tablas del pacto. ¿Qué eran esas tablas del pacto? Eran las tablas de la ley, los preceptos de Dios. Amén. ¿Residía la ley en Cristo? ¿Sí o no? Sí, Él era la palabra. Él mismo se convierte en esas tablas. También se convierte en esa vara, porque resucita. Y también es el maná, porque en él contenía la revelación de Dios que proviene de los cielos. Entonces, y sobre ella estaban 2 querubines, que era lo que les estaba diciendo yo, ¿verdad? Ese es el propiciatorio, la tapa que cubre todas las cosas. Entonces, siguiendo adelante, vamos a ir a Romanos 3:23 y dice: porque todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Solo unos pecaron. ¿Qué sí? Todos, ¿verdad? Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Tremendo, ¿verdad? Pero entendemos nosotros que el Señor Jesucristo no vino a matarnos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces dice: Cristo es un ataúd que da vida. ¿Será cierto o será mentira? Entendamos ataúd que no lo veamos como el féretro, ¿verdad? Sino que veámoslo como un contenedor, ¿verdad? Que contiene algo, que contiene un cadáver, decía ahí, ¿verdad? Pero Juan 3:16 dice, todo el mundo se lo sabe: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Jesucristo contiene todas las cosas en Él y nos contiene a nosotros, dice aquí que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces entendemos que Cristo es una urna, es un contenedor, es un ataúd, pero este no es para matarnos, sino para darnos vida. Pero sí tiene una connotación de muerte para nosotros, ya lo vamos a ver. Entonces dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Amén. Verso 18 dice: el que cree en Él no es condenado. Eso es importante, pero dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y el que es condenado ¿a qué? ¿A vida o a muerte? A muerte.
pero el que cree en Él es dado a la vida. Amén. Entonces dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran buenas, no, malas. Santo Dios. Entonces, cuando hacemos pecado, ¿es una acción buena o es una acción mala? Mala. Entonces nuestro corazón estaba para muerte. Entonces yo quiero que alguien me lea, por favor, no sé si me pueden prestar un micrófono. Quiero que vayan a Juan capítulo 1 y me busquen por favor el verso que dice, en él estaba la vida y la luz era la vida de los hombres. Quiero que me lo lean porque quiero que usted lea, que usted aprenda a buscar en la Biblia y usted pueda ratificar que lo que nosotros le estamos enseñando es verdad. Amén. 1:4, por favor. Heber, o si crees vos. Sí la puedes. Bye. Amén. Leo la palabra de Dios. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios. Bye. Era la luz y era la vida de los hombres. Amén. Bye. Y entonces dice aquí, y este es el juicio, que la luz vino, la vida vino al mundo. Amén. Según lo que dice Juan capítulo 1, verso 4. Vino la luz al mundo, vino la vida al mundo. Amén. Pero dice, y los hombres amaron más las tinieblas. Tinieblas igual muerte, entonces. Porque si la luz es vida, las tinieblas son muerte. Tremendo, ¿ah? Entonces dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues a sus acciones eran malas, eran pecaminosas, pues. Es decir, hay un contenedor de muerte. Si Jesús nuestro Señor es un contenedor que nos da vida, el diablo, el Señor lo reprenda en este momento, es un ataúd que nos lleva a la muerte. Amén, es un contenedor. Él también anda viendo cómo hace más. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Cuando un león devora algo, ¿lo escupe o se lo traga? Se lo come, se lo traga, lo introduce en él, pues, ¿verdad? Entonces es un contenedor de muerte. Va, sigamos adelante. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahí dice, para que sigáis las pisadas de Jonathan Aguilar, ¿no? No. De Heber, de Carol, de Sharon. No, ¿verdad? De María José. No. De Cristo. Entonces usted viene a la iglesia, viene a este contenedor, porque este es también un contenedor. La iglesia es un edificio que nos contiene adentro. Que conste que ahorita no estoy hablando de este templo. Estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. En el mundo tenemos muchos hermanos, millones de hermanos. Y algunos, entre comillas, hermanos, ¿va? Porque andan haciendo lo malo. Aman más las tinieblas que la luz, aman más las tinieblas que a Cristo. Pero están dentro de este contenedor, ya sea para vida o para muerte. Porque acuérdense ustedes que dice la Biblia que Jesucristo se convirtió en la piedra angular, que para algunos es para edificación, pero para otros va a ser de destrucción y muerte. Tenemos que tener cuidado entonces de lo que hacemos. No podemos amar más nosotros las tinieblas que a la luz. No podemos servir a dos señores, no puedo estar un día en la luz y otro día en las tinieblas, ¿no? Porque tarde o temprano el foco se apaga y ya no funciona. En pocas palabras, si seguimos jugando, podemos morirnos y se nos va a terminar la luz, ya no va a haber oportunidad. Y eso sería terrible para nosotros. Entonces dice aquí, Cristo sufrió por vosotros. ¿Por quién sufrió?
por nosotros. Y dice, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. El Señor Jesús no tenía pecado. Y si no había pecado, no había muerte en él. Pero aún así murió por nosotros. Amén. Tremendo. ¿Y quién cuando le ultrajaban no respondía ultrajando? Es decir, él no respondió como lo que le hicieron a él, no lo hizo sobre los otros. A él lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, le traspasaron el costado, lo latigaron, lo laceraron, lo hicieron cargar la cruz. Y si él hubiera chasqueado los dedos solo así, se los truena a todos. Es Dios. Pero aún así, él no ultrajó a nadie. Él no le hizo daño a nadie. ¿Se acuerdan que uno de los significados que leímos era que dice aquí, para ser enterrado o incinerado, dice ahí, ¿verdad? Pero él no ultrajó a nadie. Él no vino para incinerarlos, para destruirlos o para enterrarlos en muerte y apartarlos de Dios. No, ese no es el trabajo de Jesucristo. El trabajo del Señor Jesús es traer vida, y esta en abundancia, dice la palabra. Amén. Entonces dice, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Quién es? Dios el Padre. Porque él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, si él hacía lo que su Padre le decía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si ahí decía que nos dejó las pisadas para que las siguiéramos. Seguirlo. Hacer lo que él hizo. Su ejemplo. Y hay mucha gente, hermanos, que viene a la iglesia, se topa con un cuate que les hace mala cara, o les vienen los problemas. Ay, no. ¿Para qué me metí yo a buscar en la iglesia? Sí, mejor me iba allá en el mundo, allá tenía pisto, allá tenía mujeres, allá tenía alcohol, allá tenía quite, allá tenía allá. Tenía de todo. Pero todo lo llevaba a la muerte. Pero Jesucristo, nuestro Señor, nos trae a la vida. Hermanos amados, ¿qué vamos a hacer nosotros el día que nos toque que entregar el equipo? Colgar los tenis, ishkamik. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Hijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me seguiste? ¿Por qué no me amaste? Señor, es que fulano de tal, mira cómo se comportaba. Sí, él era él me va a entregar cuentas. Pero ¿y tú? ¿Qué hiciste? Señor, pero es que a mí me enseñó. Sí, pero ¿no leíste la Biblia? ¿No corroboraste? ¿No tuviste comunicación conmigo? ¿No tenías a mi espíritu que te guiara a toda verdad? Pues, ¿cuál va a ser la salida, amados? Porque ese contenedor Jesucristo va a presentar a todas esas almas. Lo leíamos en Juan capítulo 17, que el Señor le dio poder sobre todos los hombres. ¿Sí o no? Lo leímos. Y le dejé tarea que lo leyera. Si no lo leyó, léalo. Tremendo. El Señor es un contenedor que va a entregar a todos. Ya sea para vida o para muerte. Porque Él dice, solo uno, el hijo de perdición, porque se tenía que cumplir tu palabra. Entonces queda en nosotros la responsabilidad de si me pierdo o no me pierdo. Si amo más la luz o las tinieblas, ese es mi clavo, mi problema. Yo voy a ser el que tiene que entregar cuentas. Amén. Entonces, porque Jesucristo va a entregarnos. Pero Él dice aquí, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Dios todo lo está viendo. Aún las cosas ocultas que estén en nuestro corazón, amados hermanos, el Señor lo está viendo. Nosotros tal vez pensamos en engañar al jefe, en engañar a nuestra esposa, en engañar a nuestros hijos, a nosotros mismos, como dice nuestra hermana Karen. Pero el que se engaña es uno, porque de Dios nadie se burla.
Entonces tenemos que tener cuidado. Sigue diciendo la palabra en el verso 24. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. En Él no había pecado, pero introdujo en sí mismo todo el pecado de muerte que había en nosotros para llevarlo Él y presentarlo en la cruz del Calvario. Toda acta de decretos que nos era contraria, Él la tomó y la crucificó. El pastor nos ha enseñado eso, que cuando Él tomó esa acta de decretos, la llevaba, por decirlo de alguna manera, no me vaya a malentender, tatuada en sí mismo. Estaba escrita en sus adentros. Cada uno de nosotros estaba adentro de Cristo para liberarnos de la muerte. Pero cada uno de nosotros decide sí o no seguir vivo o morirnos. Si quieres morir, sigue pecando. Si quieres ser destruido, sigue pecando. Si quieres la dádiva de Dios, entonces vive en la luz. Haz lo que la luz te enseña. Haz lo que la palabra te dice. Cumple con sus preceptos y no te apartes de Dios. Porque si te estás en la luz y caminas en los preceptos de Dios, lee Deuteronomio capítulo 28 y te vas a dar cuenta de las bendiciones que vienen. Pero ahí mismo, lee lo que pasa si te apartas. Hay 14 versículos de bendición, pero del 15 al 50 y no sé cuánto, puras maldiciones. Entonces hay más maldición para nosotros si nos apartamos de Dios. Gloria a Dios, sigamos adelante. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. Entonces ahora entendemos el por qué el arca tenía ese significado de ataúd. Porque aquí dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, muramos nosotros. Entonces el arca, Jesucristo, sí tiene muertos. ¿Ya lo entendió o no? Somos nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esa arca, ese ataúd, no era para matarnos a nosotros, sino que para darnos vida. Amén. Para resucitarnos, ya lo vamos a ver, no te me adelantes. Viene con revelación, uy, gloria a Dios. Ya va queriendo la cosa. Entonces, miren hermanos, esto es impresionante, porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, que estamos muertos, pero tenemos la oportunidad de vivir, muriendo a nosotros mismos y viviendo en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces ahora entendemos mejor por qué era que el arca contenía adentro y tenía una tapadera. ¿Se acuerdan que hablamos de la tapadera? Entonces Cristo nos introduce en él muertos, pero vamos a salir de muertos a la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces dice, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ese propiciatorio tenía 2 querubines, eran 2 guardianes. Pero el arca en sí es nuestro guardián perfecto, Cristo Jesús. Él es nuestro pastor, porque andábamos como ovejas sin pastor, dice ahí, pero Él se convierte en nuestro pastor. Entonces Cristo Jesús no solamente es ese ataúd, sino que también es un corral, pues, donde están todas sus ovejitas. Un granero donde se guardan las ovejas para el invierno, para que no les pase nada. Porque dice el Señor Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. El que oye mi voz y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Estarán cuidados, pues. Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios por eso. Entonces no nos van a dar muerte, sino que vida. Isaías 53:10, si usted puede, léase todo el capítulo 53 y mire los sufrimientos que nosotros merecíamos, pero que Jesucristo llevó por nosotros. Yo solo le voy a leer los últimos, dice, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento
Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, ¿quién? Cristo, ¿verdad? Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Padre Santo. Entonces se dan cuenta, toda nuestra carga, todos los muertos que éramos nosotros introducidos en Cristo. Sigue diciendo, verso 12, por tanto, yo la daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Gloria a Dios. En el antiguo pacto, el altar del incienso estaba afuera. En Hebreos lo leímos, estaba dentro del lugar santísimo. Porque Cristo se convirtió en el sumo sacerdote, se convirtió en el intercesor por excelencia. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, ahora entendemos lo que dice Romanos 6:23. Esto es el tema de evangelismo de todo el tiempo, ¿eh? Comenzamos con todos pecaron, fueron destituidos. Amén. Entonces Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces aquí entendemos, ¿verdad? Lo que había preguntado yo. ¿Cristo es un ataúd que da vida? Sí, es un ataúd que nos da vida. Nos lleva a nosotros por dentro, ¿verdad? Muertos en nuestros delitos y pecados, justificados por su sangre, presentados delante de Dios, para que, como el arca era introducida en el lugar santísimo, nosotros tengamos acceso por medio de Jesucristo al lugar santísimo. Hasta el trono de la gracia, dice la palabra, donde hallamos el oportuno socorro. Amén. Tremendo, muy bonito esto. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Qué se requiere para entrar a este ataúd, a esta arca? Es decir, a Jesucristo. Uno, creer. Muy bien, sí, creemos. Porque todo aquel que cree en Él no se pierde, más tiene vida eterna. Pero ese es el principio. Ese es el comienzo de nuestra introducción en Jesucristo. Amén. Entonces dice Mateo 16:24. Ahorita vamos a ver al Señor Jesucristo hablando y diciendo las cosas que necesitamos. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién dijo? ¿Es usted un discípulo de Cristo? Entonces le está hablando a usted. Y me está hablando a mí, por supuesto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es lo más difícil que nos piden. Porque negar mi ego, negarme a mí mismo es difícil. He estado leyendo un libro que es muy bonito, se llama El Intercesor. Habla de un predicador que se llama Rhys Howell. Y él hablaba una cosa que impresionante, creo que en el capítulo 5, si no estoy mal del libro. Y él habla de algo y se encuentra con el Espíritu Santo hablándole. Y el Espíritu Santo le dice, mira, te tenés que entregar por completo a mí. Me vas a entregar tus necesidades, me vas a entregar todo tuyo, tu ego, tu conciencia, tu fuerza y tu voluntad. Y entonces él entiende de esta manera que el Espíritu Santo es una persona. Amén, es una persona. Y esta persona entra en nosotros. Amén. Cristo Jesús entra en nosotros. Eso lo dice Apocalipsis 3:20, si no estoy mal. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, abre, yo entro en él y ceno con él. Se lo hablaba ayer a los jóvenes.
Y les decía yo a ellos que al principio Jesús es un invitado, porque Él dice, y yo ceno con Él, porque Él está entrando. Pero luego dice, y Él cenará conmigo. Entonces luego nosotros somos los invitados, porque Él se hizo dueño de nuestro cuerpo, Él se hizo dueño de nuestra mente, Él se hizo dueño de todo mi ser. Y si Él se hizo dueño de todo mi ser, entonces ya no vivo yo. Con Cristo he sido crucificado, dice el apóstol Pablo. Amén. Ya lo vamos a leer. Va. Entonces dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida, ¿por causa de quién? De Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice? La hallará. Requerimiento número 1, me tengo que negar a mí mismo, a mis deseos pasionales, carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Podemos dar algo a Dios a cambio de nuestra alma? No. Cristo se dio a sí mismo por nosotros, que no es lo mismo. Bueno. Lucas, este es similar, es casi lo mismo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No solo un día, no solo un ratito, todos los días, a cada momento, y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. No es lo mismo hallará que salvará, ¿verdad? ¿De qué la salvamos? Leímos Romanos, ¿verdad? El pecado es muerte. Va. Lucas 25 dice, pues ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Aquí la pregunta cambia. En el otro decía, si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Y dice, destruye a sí mismo o se pierde. Estar en Cristo Jesús es ser guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Amén. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Si nosotros nos avergonzamos de Jesucristo, Él nos va a negar. Porque nosotros no lo confesamos delante de los hombres. Como no confesamos la vida nos va a rechazar a nosotros. Amén. Bueno. Lucas 14:25. Grandes multitudes le acompañaban. A mí me llama la atención que diga le acompañaban. No dice le seguían. Es diferente acompañar que seguir. ¿Será lo mismo una iglesia que diga que es compañera nuestra a que lleve nuestro nombre? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente. Porque quién sabe si predican lo mismo que nosotros. Amén. Va. Entonces dice, él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que morir entonces. Amén. Morir a la vana manera de vivir de nuestros padres, a los malos consejos de la vida, a los malos consejos de mis hermanos, aún hasta yo. Mi ego tiene que morir. Si no muere mi ego y crece Cristo, entonces no estoy en nada. Yo debo menguar, dice Juan, para que Él crezca. Amén. Va. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa es una cruz que tenemos que cargar. Negarnos. Negarnos a vivir como nuestros padres vivieron. Tal vez vivieron en el alcoholismo, tal vez vivieron en las drogas, etcétera, qué sé yo. Pero también hay otra forma, una vana manera de vivir. Cuando dicen que son cristianos, pero son a la secreta, ¿va?
Entonces yo no puedo seguir a mis padres si ellos trabajan con Dios así como la mojarra, ¿va? Por un lado y por otro. No. Que tú sí seas sí, que tú no seas no, dice la palabra. O sos frío o sos caliente, porque tibio te voy a vomitar. Sencillo. Negro o blanco, grises no hay, colores tampoco. O sos o no sos. Amén. Entonces tenemos que dejar de vivir como vivíamos antes. Uy, Santo Padre, no me va a dar tiempo. Mateo 8:21 dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Este versículo ha sido muy mal entendido muchas veces. Pero ¿a qué se refiere cuando dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Leímos Romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, deja que yo entierre a mi padre. Deja que yo vaya, pues, a seguir muriendo con él, a entristecerme por mi padre, a llorar todo el tiempo por él. Si ese hombre murió en Cristo, hagamos fiesta. Porque entró a los cielos y se fue con el Padre. Amén. Pero aquí entonces le dice el Señor, sígueme. Deja de estar viendo tu sufrimiento. Deja de estar viendo lo que el mundo mira. Concéntrate en mí, seguime. Amén. Y dice, deja que los muertos, deja que los pecadores entierren a sus muertos y se sientan acongojados, pues. Pero tú sígueme. Sí, está bien, lloremos por un rato, pues está bueno, lloremos. Pero no nos quedemos toda la vida, ay, es que mi papá se murió y cada año la misma cosa, ¿no? Y más perdido que la Llorona, como dijo la hermana. No, no se trata de eso. Tenemos que seguir adelante. Amén. Efesios 5:13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, por la vida. Pues todo lo que se hace en luz, todo lo que se hace en vida, es visible. Amén. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. No sigas muerto en los delitos y pecados. Sigue la luz, sigue la vida. Amén. Introdúcete en Cristo, que sea Cristo el que se vea en ti. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Esa arca en el antiguo pacto era una luz para Israel. No me crea, ahí está el torbellino de fuego. Iluminaba en las noches a Israel, ¿sí o no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Cristo Jesús es la palabra. Amén. Ilumina tu camino. Ilumina tus pies. ¿Para qué? Para que tengan vida y no camines a la muerte. Amén. Va. Voy corriendo. Tengo 10 minutos todavía. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. No, hombre, ¿para qué vas vos a esa iglesia? Loco, pandereta, aleluya. ¿Para qué te metes a la iglesia? Venite, hombre, aquí hay chupe, aquí hay drogas, aquí hay mujeres, aquí hay de todo. Aquí te vamos a dar lo que vos querés. No, hombre, no se trata de eso. Se trata que nosotros nos salgamos de los muertos para entrar a la vida en Cristo. Amén. Ya vimos que el arca que es Jesucristo nos lleva a la vida, pero hay uno que nos lleva a la muerte, lo hablamos también, nuestro enemigo el diablo. Amén. Va. Adán, un ataúd de muerte. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Amén. Primicia de los que durmieron, ya que la muerte entró por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Él desobedeció a Dios. Fue expulsado de la gloria de Dios. Por eso no la alcanzaba. Y por eso nosotros no la alcanzábamos tampoco, porque éramos pecadores, muertos. Y ahora dice, también por un hombre vino la resurrección, vino la vida a los que estaban muertos. ¿Quiénes éramos? Diga mío, nosotros, dijo aquel. ¿Ah? Porque así como en Adán todos mueren, ponga atención, Adán era un recipiente de muerte, después de haber caído en el pecado.
Eso quiere decir que nosotros, si no seguimos en Cristo, condenamos y nos convertimos en un ataúd de muerte para nuestros hijos, porque los estamos condenando a vivir en el pecado. Más si estamos como la mojarra, como les estaba diciendo. Nosotros somos agentes de cambio y tenemos que cambiar de muerte a vida. Y si nuestros hijos están en el pecado, estorbémosles el pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos que permitir que nuestros hijos mueran. Adán no le estorbó el pecado a Caín y mató a su hermano. Fue condenado. Amén. Entonces dice, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando estamos en Cristo somos vivificados. Somos llevados a la vida. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Si Adán hubiera comido de ese fruto, todos hubiéramos muerto por la eternidad y no hubiéramos tenido salvación. Pero Dios en su misericordia, amados hermanos, dijo, no, sáquenlo de aquí antes de que cometa un error más grande. Y nos dio la oportunidad de creer en su Hijo unigénito para que lleguemos a convertirnos en hijos de Dios. Amén. Dice, el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual lo expulsó, lo echó, lo sacó, lo mató. Porque aparentemente no murió, pero el Señor le dijo, si comes de ese fruto, de cierto morirás. La muerte es separación de Dios y el hombre. Eso es la muerte. Pero en Cristo, si nosotros morimos en Cristo, la vida es la unificación del hombre con Dios. Amén. ¿Usted quiere ser unido a Dios? ¿O quiere ser separado en el infierno? Bueno, entonces ya. Ahora vengo yo como un ataúd, pero para vida, o para muerte, como ya vimos. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. La fidelidad, amados hermanos, es necesaria en el cuerpo de Cristo. Como les vuelvo a repetir, ¿somos o no somos? Si no somos, y si es medio, ishkamik. Dice, y estas son las cosas que debías haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías de ciegos que coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ellos conocían la palabra, pero miren de qué estaban llenos: de toda inmundicia, de engaño, de robo, de inmundicia, hipocresía. Tremendo. Y dice que así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Si somos arcas que llevan la gloria de Dios, amados hermanos, no podemos estar llenos de inmundicia. De un pozo de agua dulce no sale agua amarga. De mi boca, si es bendita, no puede salir maldición. Amén. No podemos ser como Balaam, que quiso maldecir al pueblo de Dios. No podemos ser hipócritas, no podemos vivir a medias tintas. O somos o no somos. O manifestamos la gloria de Dios, o andamos como muertos apestando todo por donde vamos. El muerto y el arrimado lleguen a los 3 días, dice, ¿va? Entonces, ¿estás arrimado a Cristo o eres parte de Cristo? Amén.
24, no me va a dar. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justo por las obras de la ley, sino que mediante la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No es por obras, es por gracia. Amén. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Es Cristo ministro de muerte? No, de ningún modo, dice ahí. Porque si yo, miren lo que dice aquí, pongan atención, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, es decir, mi vida pasada, el mal pecado que yo hacía, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo en mí. Amén. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo vivo por Él. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, todo lo que les estoy diciendo o leyendo ahorita lo tenemos que hacer. Como arcas, nosotros tenemos que vivir como Cristo. Como arcas es Cristo el que se tiene que reflejar y no mi ego, no mi yo. Segunda de Tesalonicenses 4:13 dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, ¿se acuerdan? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Ahí están los muertos, pero ahora no están muertos, sino que duermen en Cristo. Amén. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos por esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos, no predeceremos, a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Me pasé un minuto, pero logramos. Miren, es necesario, amados hermanos, que nosotros podamos entender esto, que es Cristo Jesús el que nos ha traído la vida. La Biblia dice, no te conviertas tú a ellos,
No te conviertas en un muerto. No te conviertas en un Caín, un ataúd de muerte. No te conviertas en un Adán que trajo muerte para todas sus generaciones. Conviértete en un Cristo, en un ungido, para que los que vengan a ti vengan a la vida y no a la muerte. Amén. Por favor, póngase de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque nos has dado esta enseñanza, Señor, y hoy entendemos, Señor, que nos has llamado.